En este capítulo dejamos atrás Mauritania y avanzamos rumbo a Senegal. Para cruzar teníamos dos opciones, Rosso o Diama, pero lo que creíamos que podía ser más rápido terminó separándonos de Caro y Santi en Mauritania y dejando en duda si nosotros también íbamos a poder entrar a Senegal. ¿Dormiremos en la frontera de Senegal? Para mí no. Buen día, por acá un nuevo capítulo. En este momento nos encontramos en África, Mauritania, pero hoy vamos a cruzar a un nuevo país, vamos a cruzar a Senegal y para eso tenemos que tomar algunas precauciones, más que nada de salud. Nosotros cuando estuvimos en Casablanca por Marruecos fuimos a darnos la vacuna de la fiebre amarilla porque es obligatorio para entrar a Senegal y ahí en ese hospital nos dijeron que también deberíamos tomar remedios para la malaria. Estuvimos leyendo un poco porque parece ser que también hay muchas contraindicaciones, entonces no estábamos seguros si tomarlos o no. A nosotros nos deja bastante más tranquilos tomarlas, la verdad, y las vamos a tomar. Tenemos que tomar un omeprazol, es más que nada un protector gástrico porque este remedio de la malaria es bastante fuerte. Se toma en ayunas, antes del desayuno, después tomas el desayuno y te tomas esta pastilla de la malaria. Y algo muy importante es que este remedio de la malaria hay que tomarla todos los días exactamente a la misma hora. Primera pastilla contra la malaria. Me hice un pequeño calendario como los pastilleros y puse el nombre de cada uno ahí para no olvidarnos. Y me puse alarma también todos los días a las 11 para exactamente a esa hora tomar la pastilla. Y esto se toma un día antes de cruzar a Senegal y después se toma todos los días que estés dentro de ese país y 7 días después de haberte ido, porque la malaria es un mosquito que los síntomas pueden aparecer después. Bueno, les leo el mensaje que me mandó mi amigo anoche hablando de estas pastillas y me dice: vas a estar en zona de ciudad seguramente, así que si llega a haber algún brote de malaria nos vamos a enterar, lo cual tiene toda la lógica del mundo. Y dice que es mucho mejor tomar la pastilla que no tomarla. ¿Por qué? Porque prefiero tener un poquito de diarrea, un poquito de malestar contra el riesgo de tener malaria. Así que vamos a tomar la pastilla, vamos a seguir las indicaciones. Y me tiró dos estadísticas que están copadas. 1 de cada 10 tienen síntomas digestivos, es decir, que pueden tener un poco de diarrea o lo que sea. Y 1 de cada 100, es decir, el 1%, puede tener mareos o insomnio. Así que yo creo que las chances son relativamente bajas y el costo-beneficio sigue siendo a favor de tomar las pastillas. Con esta introducción vamos a la ruta. Hakuna Matata. Ah, no. Dale un poquito más. Para los que tienen pensado viajar a estos países, una súper recomendación es que traigan mucho efectivo en euros, porque en todas las fronteras van a tener que pagar cosas en efectivo, nada de tarjeta, tanto sea la visa o el permiso temporal del motorhome. Otra cosa es que en Mauritania en ningún lugar aceptan tarjeta, ni en estaciones de servicio, ni en supermercados. Solo hay un banco que nos aceptó nuestras tarjetas de Europa. ¿Será esta la esquina más caótica en la que estuvimos? Es muy probable. Y eso que hay semáforo y policía guiando el tráfico, y así todo es un caos. ¿Será un colegio esto en el medio de la nada? Recién estábamos pasando por un colegio y había 3 nenitos, parecían tipo de 8 años, caminando solos por la calle y estábamos diciendo con Nico, en ningún momento nos sentimos inseguros en Mauritania. ¿En Marruecos tampoco? En Marruecos tampoco. Simplemente observados, eso sí, somos como los bichos raros de todo el país.
Yo no quiero dejar de naturalizar esto. Tenemos dromedarios ahí, a los chicos ahí adelante y un control policial. O sea, en el medio de la ruta está pasando todo esto. Es muy loco. Y basura al costado, o sea, es el paisaje más común que vimos adentro de Mauritania y así todo nos sigue sorprendiendo. Es una locura este país. Vacas por ahí, un poco más de verde, casas. Son las 11:15 de la mañana, salimos a las 7:10. Más o menos venimos en 4 horitas de viaje totales para llegar hasta acá. Esta ruta la estamos haciendo porque hay dos fronteras. Una se llama Diama, que es por la que vamos a entrar, y otra se llama Rosso. Rosso parece ser que hay mucha coima y no se sabe cuánto te pueden hacer pagar. Hasta incluso ya 2 locales nos han dicho que vengamos por esta frontera Diama. Primero porque hay mucho tráfico por la otra, porque hay mucho policía, porque hay mucho control y porque cosas. Así que vamos tranquilitos por este camino y en un ratito ya llegamos. Vamos a ver cuánto tardamos en hacer estos 80 kilómetros y cuánto tardamos en las fronteras. Yo creo que va a ser un día largo. Yo creo que llegamos al Parque Nacional, que está justo en la frontera entre Mauritania y Senegal. El Parque Nacional Diaoling es una zona natural llena de agua, vegetación y animales salvajes. Bueno, me parece que arrancó la aventura porque se terminó el asfalto. De acá hasta la frontera, que tenemos como 1 hora, va a ser así, me parece. Son 50 kilómetros así. ¡Estamos viendo Pumbas! ¡Qué locura! Y con la jacuneta ahí. Miren, estamos viendo Pumbas y flamencos, ¿son los que están allá? Hay otro Pumba. Hay 3. Problemas técnicos. Tenemos un auto ahí adelante que me parece que se quedó y estamos viendo ir a ayudar. Ah, no. Dale un poquito más. Ese me... Dale. Yo creo que, dado los animales y la flora que estamos viendo en este momento, creo que estamos aptos para decir que cruzamos el desierto del Sahara manejando. Así que la verdad que creo que eso es un hito importantísimo para Modo Van, así como llegar a Cabo Norte. Para mí cruzar el desierto del Sahara fue una aventura. ¡Increíble! Y ya saliendo de este parque vamos a tener que pagar una tasa. Vamos a tener que pagar un puente que nos cruza hasta Senegal, que cruza el río Senegal. Y desde ahí, fronteras y papeles. Tenemos que pagar unos 200 de la moneda de acá por persona. ¿De qué? Tasa ambiental, en teoría, para conservar este lugar. Estoy hinchada los huevos de este camino. Ya hace 4 horas que estamos en este camino de tierra. Y la frontera está a 5 kilómetros, pero siempre está a 5 kilómetros. Pero, bueno, lo estamos entregando, sí. Es verdad lo que dice Caro. Caro dice que no estamos entregando fotocopias del pasaporte, que es algo bueno porque estábamos medio cortos. Estamos yendo a 20. 20 fue la máxima. Sí. En mi puta vida me imaginé estar acá. Y este río que tenemos acá al lado, que vamos en paralelo, divide los dos países. Ya hicimos varios kilómetros por tierra y miren, acá nos encontramos como con un campamento, gente viviendo acá en el medio de la nada. Bueno, como casi todo Mauritania, pero acá es como que no está pavimentado ni nada, entonces es más raro todavía. Wow, me parece muy loco pensar que hay gente que vive acá. Estaba cagada de hambre, me parece que es porque nos levantamos muy temprano. Hice una ensalada de fideos recién en ruta con lo que teníamos, porque tampoco tenemos mucho. Tiene atún, aceitunas, lentejas no, ¿Arvejas? arvejas, queso y pasta.
Miren cómo está la tierra seca, 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 ¿eh? Y este camino de tierra lo estamos haciendo Se nos cayó medio contenido de armario, pero estamos ilesos. ¿Están seguros de seguir viajando con nosotros? Va a estar todo bien. Va a estar todo bien. Pará, vos, Sofía, que sos la que más le gusta la aventura, ¿estás diciendo que no? No, yo estoy muy contenta. A mí Sí. esto me divierte, jo. Está muy bueno esto, está muy bueno. Se nos cayeron todos los libros recién. Todos. Bueno, mejor que sean libros y no platos. Y a todo esto, con un olor a combustible que tenemos acá adentro que nos está dando, ¿no? Del olor que hay. Sí, sí, es terrible. Terrible. Hakuna Matata, una forma de ser. Después de 4 horas, solo 80 kilómetros de ruta. Quedan 4, quedan 4. ¿No entienden lo aliviados y lo lindo que es estar compartiendo esto con otro motor? Vamos con cuidado. Esto que nos acaba de decir Caro, bajen con cuidado. O sea, esto es el ir acompañado en un viaje y saber que está el otro ahí, no sé, nos lo hubiéramos tomado distinta estas 4 horas, en el medio vamos pelotudeando, nos vamos comentando por el handy, vamos cantando Hakuna Matata, no sé, como que es distinto. Es otra forma de tomarse estas 4 horas que solos, si lo sabíamos, capaz que no lo hacíamos. Sí. Hoy estaríamos de mal humor, en ningún momento nos pusimos de mal humor nosotros. No. Y nada, creo que es por eso. Hemos estado de muy mal humor en Mauritania, en rutas, ¿eh? Pero ahora no estamos de mal humor. ¿Se llega a dimensionar lo que es esto o no? Porque, Dios mío, no entienden lo profundo que es esto, ¿eh? Ay, Dios. Miren cómo tienen las patitas atadas. Bebitos. Y acá las cosas dejaron de salir como esperábamos. Después de 17 días compartiendo ruta, la frontera terminó separándonos. Caro y Santi quedaron de un lado y a nosotros nos obligaban a seguir avanzando. Nada estaba siendo fácil. Estamos cruzando el puente de Mauritania a Senegal. Ya pasamos la frontera de Mauritania, ya salimos de Mauritania, pero estamos solos. Sin Caro y Santi, ahora cuando estemos más tranquilos, entremos a Senegal y todo, contamos qué pasó, pero una paja. Una fiaca, sí. Tema administrativo que hay que resolver y a ver si los podemos ayudar desde acá. Vamos a intentar. Y nada, me veo como tipo, Sí. no, estamos hace 2 semanas compartiendo. Acabamos de pagar 4.000 de la moneda acá, que son unos 10 euros por la tasa del puente. Seguimos en la frontera de Senegal y todo es una mierda. Son increíblemente, te ven la cara, te piden plata y te dan millones de vueltas para que dejes plata. Nos separamos de Caro y Santi hace como 2 horas y seguimos acá en la frontera. Lo primero que hicimos fue pasar el puente. Después llegas acá y te sellan el pasaporte, todo bien, todos felices, los policías re buena onda, no sé qué. Y acá es donde viene el quilombo y la coima y donde te tratan como el culo. Nos llevan a una cabinita De No. aduanas. de aduanas, que sería la importación del vehículo, en ese caso, primero nosotros, después el vehículo, y nos pide la ficha y nos dicen, no, como tu vehículo tiene más de 10 años, hablen con él. Directamente nos mandó a hablar con un tipo que estaba afuera y vestido de civil, ni siquiera de aduana, y dijo, él te lo va a resolver, vos habla con él y te lo resuelve. Y obviamente el tipo te consigue el papel mágicamente, está hablado con lo de aduana, te consigue el papel de la importación temporal por 10 días y ¿cuánto nos quiere cobrar?
que nos va a cobrar eso Nos va a y cobrar. vamos a pagar porque otra no te queda si no te quedas acá o andá vos a rebuscártelas. 250 euros tenemos que pagar. Esto ya lo habíamos leído, pero es una coima, ¿eh? Porque vos podés pedir un permiso temporal, que es un permiso temporal de turista, que entras como... Es que según la ley nos están dando el permiso de 10 días, lo que pasa es que la ley no dice cuánto sale. Y juegan con eso, algunos te cobran 10 euros, a otros le cobran 40, a otros 50 y el máximo es 250 y a nosotros nos vieron tiernitos, nos vieron con un motorhome enorme, dos pendejitos, nos cagaban de risa, se notaba. Y nada, nos van a cobrar el máximo posible. Ya pedimos recibo, claramente no les importa, ya pedimos pagar en Dakar, nos dijeron, bueno, te tomas un taxi, te vas hasta San Luis, que es la primera ciudad, sacás plata, volvés y pagas en porque eso efectivo. no se entiende, porque nosotros habíamos leído que te lo dan por 2 días sin pagar y vos vas a Dakar y ahí pagás. A nosotros no, es como, no, solo podés pagar acá 250 y no te bajan el precio, ¿eh? Intentamos por todos lados y no te lo bajan. Y además, tarda 3 horas en llegar este puto papel. Que para mí, hablando con Nico, lo están haciendo ahí atrás, nos están haciendo esperar acá y a todo esto tenemos miedo que nos cierren la frontera y no poder salir y quedarnos acá en el medio y que nos estén dando vueltas por este papel. Pero bueno, se supone que el papel está viniendo y que la frontera nos prometió el pibe que no nos iba a cerrar. Y recién estábamos hablando con Caro y Santi, es como, no sé, hace 2 semanas que veníamos compartiendo con ellos absolutamente todo, los 2 motorhomes pegados, es como que sentís una seguridad que... Y una conexión, íbamos hablando, por más Sí. que cada uno esté en su motorhome, íbamos hablando, compartiéndonos cosas, un Sí. mate, una caminata. Lo que dijimos, se nos cortó el cordón umbilical y cada uno por su lado, pero bueno, ya nos vamos a volver a encontrar. Sabemos que son un par de días, que ellos resuelvan la visa, que nosotros aprovechemos estos días a conseguir el repuesto del filtro, a conseguir lo del gas, a dejar la camioneta óptima, listos para seguir viaje. Listo, hicimos un podcast. Acá los Nico y Sofi del futuro y con el diario del lunes podemos contar... Y con mejor humor. Con mejor humor y más tranquilos, podemos contar un poco cómo fue la situación. Piensen que en ese momento habían pasado 12 horas desde que nos habíamos levantado, estábamos muy cansados. Pasamos por ruta, ficha, toda esa ruta asquerosa del Parque Nacional, primera frontera y después todo esto. Y ya veníamos escuchando mucho de corrupción, pero queremos aclarar que este no fue el caso. Hay 3 casos distintos por los que podés llegar a este tipo de problema, entre comillas. El primero es tener carnet du passage. Esto te abre todas las puertas. ¿Qué significa? Es un aval, es un pasaporte internacional del vehículo aproximadamente. Pero para tramitarlo tenés que poner como un depósito del mismo valor del vehículo, te dura 1 año, tenés muchos vericuetos legales y es por eso que no lo hicimos, porque para nuestro caso no iba a servir. En Europa no hace falta esto. Segundo caso, llegas a esta frontera sin el carnet du passage, pero tu vehículo es menor a 10 años. En ese caso no necesitas ningún otro papel, te lo dejan entrar por 2 días, por 48 horas. Esas 48 horas te alcanza para ir a renovarlo por 15 días. Y tercero, es nuestro caso, que es un vehículo sin carnet du passage y mayor a 10 años, más antiguo de 10 años. Entonces en ese caso necesitan algo, un aval que diga que no lo vas a dejar adentro del país, que no lo vas a desarmar, que no lo vas a vender, etc. ¿Qué pasa? Para este aval te obligan a comprar un aval de una empresa senegalesa que lo ofrece por 250 euros solamente en efectivo. ¿Cómo nos dimos cuenta de esto? Porque nos dieron un papel que, entre comillas, certificaba de que esta empresa se hacía cargo de nuestro vehículo en caso de que lo dejemos. Pero igualmente acá dice que nosotros nos hacemos responsables de todo. O sea, básicamente es una empresa intermediaria que solamente da la firma. Pero bueno, este es el papel que tuvimos que pagar. En el momento lo sentíamos como un aprieto, una coima, porque nadie nos explicó todo este detalle. Y en la ley no dice nada con respecto a esto. Dice que te dan un pasabán, que es el papel temporal oficial, por hasta 10 días. Y nunca te dicen que tenés que sacar un aval o nunca dice nada de los 10 años. Lo que hace la plata, ¿no?
Sí, o la burocracia y todo eso, pero bueno, lo que nos enojó en ese momento es no saber lo que estaba pasando y no saber lo que íbamos a pagar. Ahora con el diario de lunes por lo menos tiene un poquito más de sentido. Y otra cosa que tuvimos que pagar es el seguro del vehículo, que esto lo hicimos en la mayoría de los países en los que no nos cubre nuestro seguro, y pagamos unos 30 euros. Ahora, ¿qué pasó con Caro y Santi? ¿Por qué nos tuvimos que separar? Nosotros llegamos a la frontera de Mauritania, casi que no grabamos nada porque estábamos tan estresados y tan abrumados de todo lo que veníamos de ese día. Llegamos ahí, primero hicimos la salida de los vehículos, todo perfecto, nos intentaron comer un poquito, pero eso es un punto aparte, y después vamos a la parte de los pasaportes para hacer nuestra salida de Mauritania, y Caro y Santi entraron y salieron con el pasaporte argentino, nosotros con el español. ¿Qué pasa? El español para entrar a Senegal no necesita una visa, y con el pasaporte argentino sí necesitas una visa. Caro había leído en un montón de foros y en un montón de lugares, Caro se investiga todo, Sí. Que en la frontera de Senegal podían tramitar su visa con Santi. En el momento, o sea, creo que es Visa on the go o algo así, que la podés pedir en el momento, te la habilitan y ahí te sellan el pasaporte para entrar. Pero no se puede. Exacto, los de la frontera de Mauritania estuvieron bien y le dijeron, mira, no te conviene que te haga la salida, porque si no, no vas a poder entrar porque no te van a hacer la visa y vas a quedar en el medio y no vas a poder hacer más nada. Entonces los obligaron a no firmarle la salida, volver hasta Nouakchott a tramitar la visa de Senegal y una vez que la tengan aprobada, ahí podían salir. Volvemos al video. ¿Dormiremos en la frontera de Senegal? Para mí no. Ya pasaron 2 horas y pico, porque además no tenemos agua para tomar, tenemos la boca seca. Así que vamos a tomar unos mates a ver si esto nos hidrata. Ahora sí, ya casi de noche, país número 43. Estamos en ¡Senegal! Al fin llegamos, todo lo que costó esta frontera, por favor. Nos levantamos a las 7 de la mañana, son las 7:30 de la tarde y recién entramos a Senegal. Dios mío, qué locura esto. Recién estaba diciendo Nico, mira, me hubiera encantado que los 250 euros no me los... acá ya policía. Me hubiera encantado que los 250 euros no me los cobren, pero la verdad, estar viviendo esto es como... es subreal y no sé, como que me gusta vivirlo también. Siento que te da otras herramientas. Recién... Bonjour. Bonjour. Ça va? Merci. Nos da como otras herramientas, otra cabeza, no sé. Estar ahí parados, observados, no sé. Fue todo muy loco el día y nada, terminamos de que nos dé el papel, le pagamos 250 euros, recopado el tipo. Sí, nos empezó a hablar de que era marroquí, de que se vino a trabajar acá con el padre, qué sé yo, tiene esta empresa. Y le terminamos de pagar y le decimos, bueno, listo, ¿nos podemos ir? Y nos dice, ¿y la cometa para mí? ¿No me pueden pagar? ¿Mi tax? Ah, eso dijo. ¿Y mi tax? Nosotros tipo, flaco, no tenemos más plata, no esperábamos pagar estos 250 euros. Y tenemos un poco más de plata, pero tampoco que tenemos tanta, ¿eh? Una locura. Vamos a ir a un camping, a descansar y mañana será un nuevo día. Oficialmente podemos decir que hemos cumplido un hito que no me parece menor, y es que cruzamos el desierto del Sahara manejando y llevando nuestra casa. Eso me parece muy loco. Cruzamos el desierto del Sahara, ¿podés creerlo? Completo. Completo, de punta a punta, de norte a sur. Caro y Santi vuelvan, los extrañamos. Sí. Miren qué peligro esto. O sea, por suerte tiene un buzo rojo, pero recién teníamos un auto de frente y no se veía en lo absoluto este tipo. Es un peligro manejar de noche por acá, ¿eh? Nos encantaría mostrar todas estas primeras impresiones que estamos teniendo, pero no se ve nada, así que lo vamos a dejar para mañana. No tenemos ni agua para tomar, no tenemos casi nada para comer, tenemos algunas cosas congeladas y poca cosa más. Así que vamos a tener que ir a un supermercado a hacer un stock importante y de paso revisar lo del gas y revisar el filtro del motorhome. Estamos a puro mate por falta de agua natural. Buen día, primera mañana acá en Senegal. Estamos agotados, pero es un nuevo día y hay que avanzar. Quiero mostrar dónde estamos.
Dormimos al lado de esta estación de servicio, que fue lo único que nos quedó, así que vamos a intentar salir de acá. Miren la marca que dejamos ayer cuando nos bajamos. Ay, Diosito, por favor, ayúdanos, espero salir rápido. Buen día, ahora sí arranca esta aventura por Senegal. Fue una mañana muy intensa. Nos quedamos un poquito atascados en la arena, los de la estación de servicio nos ayudaron a salir. Fuimos a ver si tenían el filtro del combustible. Este Sogafric es el que nos recomendaron para buscar productos Fiat. Solo hay 2 acá en Senegal, en Mauritania ni hablar, no había absolutamente nada. Es como una casa. Como un edificio la casa, ¿no? Vamos a ir viendo. No lo conseguimos, fuimos a buscar el acople del gas. Nico está en busca del acople que nos falta para el gas. Y no tenía nada. Así que vamos a seguir. Tampoco lo conseguimos, fuimos al supermercado, gastamos unos 150 euros, que fue una compra bastante grande. Conseguimos vinito, que es muy importante. Teníamos que hacer un restock de eso. Sí, porque en Mauritania no venden alcohol directamente, está prohibido. Es más, está prohibido en la frontera entrar con alcohol. Es ilegal, y después en Marruecos también nos costaba bastante conseguir alcohol, solo en algunos supermercados muy específicamente. Así que nada. ¿Ustedes qué dicen? ¿Saca o no saca? ¿Tenemos la esperanza de que en este sí, porque hay un overlander acá? Tampoco. Miren todo el movimiento que hay acá. Igualmente, mucho más ordenado que en Mauritania, ¿no? Mucho. Es otra cosa. Y ahí se ven casas con pisos que antes no se veían, se ven casas directamente. Ah, vimos moto o bicisenda. Moto bicisenda, es verdad. Que ya que esté bastante bien delimitado y todo eso, es un plus. Mucha música, gente bailando a la noche. Las mujeres también vestidas con manga corta, bien coloridas. Nada, muy distinto a Mauritania esto. Y así vamos cerrando este capítulo. Sin filtro de combustible, sin gas, sin plata, pero en Senegal y con una copita de vino. Nos vemos en el próximo episodio para conocer Dakar, la isla de Gorea, y ver si finalmente nos volvemos a encontrar con Caro y Santi. Chau, chau.